Muy buena tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la mesa redonda Beijing +20, reflexiones y retos, que organiza el programa de equidad de género de esta Fundación Miguel Alemán AC. Nos acompañan en el presidium doña Silvia Hernández, doña Amalia García, doña Cecilia Soto, doña Laura Salinas y copresiden esta mesa redonda el doctor Sergio García Ramírez, coordinador del programa de equidad de género de esta fundación, y doña Guadalupe Gómez Maganda, secretaria técnica de este programa. Cedemos el micrófono a doña Guadalupe Gómez Maganda. Muchas gracias, sean todas y todos bienvenidos a esta biblioteca de la Fundación Miguel Alemán, en la que se ha organizado una mesa de revisión, de análisis, de todo lo relacionado con lo que se ha dado en llamar Pekín +20. Vamos a revisar con muy distinguidas mexicanas el avance en el cumplimiento de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y sobre todo los desafíos actuales, las asignaturas pendientes que tenemos para lograr la igualdad plena de la mujer, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el empoderamiento de estas en esta agenda del desarrollo a partir del 2015. Así que sean ustedes bienvenidos y aquí con la venia del presidente del Comité de Equidad de Género de esta fundación, que por cierto también copreside una querida amiga de todas nosotros, que es Irma Cue, que por alguna razón no fue posible que nos acompañara, pero vamos a dar inicio. Beijing, en 1995, constituyó sin duda una toma de conciencia que reunió 30,000 participantes de todo el mundo para compartir experiencias y dar a conocer los problemas críticos que obstaculizaban entonces el progreso de las mujeres. Ahí se debatió el futuro de la mitad del mundo. ¿Cómo llegamos al 2015? Con logros y avances y al mismo tiempo con retos y amenazas. Llegamos con luces y con sombras, con derechos conquistados pero no ejercidos plenamente, como los políticos, económicos y sociales y los sexuales y reproductivos. Llegamos con avances importantes en la educación, en la salud, como la disminución de la mortalidad materna, por ejemplo, con una legislación paritaria, mecanismos para el adelanto de las mujeres, comisiones de igualdad de género en el Congreso Federal, en los congresos locales, acciones afirmativas, pero también siendo aún víctimas de violencia por nuestra condición de mujeres, siendo las mujeres y las niñas las más afectadas por la pobreza, las responsables del trabajo doméstico y el cuidado de los enfermos, y escatimándosenos el participar en la toma de decisiones y en el acceso al poder. La Declaración de Beijing consolidó visiones, enfoques y conceptos y estableció objetivos que siguen siendo válidos, pero no cumplidos. La Plataforma de Acción de 1995 sigue siendo la agenda para el empoderamiento de las mujeres. Constituye un marco normativo y guía para hacer valer sus derechos, aunque queda mucho camino por recorrer para cumplir los compromisos que contiene y lograr así la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable, que fueron las metas de aquella histórica conferencia. Llegamos al 2015 con la certeza de que lo alcanzado no ha sido suficiente, con vacíos y asignaturas pendientes. Debemos avanzar todavía en la erradicación de los estereotipos sociales y la cultura patriarcal que impide nuestro adelanto. Persisten las desigualdades entre mujeres y hombres que limitan el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres y el bienestar de las naciones. De ahí la oportunidad de esta mesa, convocada por la Fundación Miguel Alemán, en la que participan mujeres destacadas en diversos ámbitos del quehacer nacional, desde las cuales han contribuido a definir el rumbo de este país y al lado de las cuales participamos hace 20 años en Beijing. En esa memorable ocasión, que sin duda marcó un hito para el avance de las mujeres del planeta y que marcó también, segura estoy, la existencia de quienes estamos aquí para asumir el cumplimiento de lo que allá se acordó.
Así que bienvenidas sean todas y todos ustedes, y voy a permitirme dar la palabra a doña Laura Salinas Beristain, no sin antes hacer aquí algún recordatorio de su semblanza biográfica. Laura Salinas es licenciada en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Francia, alumna del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de la Comisión Jurídica Interamericana de la OEA, profesora investigadora de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma Metropolitana durante 28 años, directora de la Unidad de Género de Províctima, coordinadora de Políticas Públicas de la FEBIMTRA, directora general de Promoción y Enlace del INMujeres, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Mujer, el Niño y la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consultora de UNICEF y asesora de la CIM, del Fondo de Población de Naciones Unidas, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de la Comisión Nacional de la Mujer y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella coordinó la redacción del primer Programa Nacional para prevenir y sancionar la trata de personas y del Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar. Redactó la primera Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ha investigado y publicado sobre derechos de género e infancia en materia legislativa, de acceso a la justicia y de atención a víctimas. Ha participado como experta en reuniones internacionales de la ONU y de la OEA. Fundadora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, presidenta de la sección mexicana de Amnistía Internacional e integrante del Consejo Consultivo de INMujeres. Así que bienvenida, Laura, y te habremos de escuchar con mucho interés. Muchas gracias, mi querido doctor. Fue un gusto reencontrarlo. Muchas gracias, Lupita, por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Me siento honrada de estar en una mesa con mujeres a las que admiro y agradezco mucho su contribución al logro de la igualdad en el país. Tarea que infortunadamente con frecuencia implica navegar contracorriente. En 1993, para atender un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se creó el Programa sobre Asuntos de la Mujer, que obedeció, según reza la Gaceta en donde se anunció su existencia, a la necesidad de avanzar en la defensa de los derechos de género. Como coordinadora de ese programa, formé parte de la delegación que representó al gobierno mexicano en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y antes en la Preparatoria de América Latina en Mar del Plata. Estar en la delegación mexicana era un privilegio. El liderazgo de México en América Latina era sólido y llevó a que un año antes, en Mar del Plata, se aprobaran propuestas nuestras que luego quedaron confirmadas en Pekín como aporte de la región latinoamericana. Me voy a referir a una que ha tenido importantes repercusiones en el país y que fue inmediatamente retomada por la CNDH en aquel entonces, la de incorporar en las normas secundarias de los países la protección de la igualdad de género. Me explico. Una buena parte de los estados de América Latina en ese momento aún no tenía incorporado el principio de igualdad entre mujeres y hombres en su constitución. Y nos pidieron que apoyáramos como propuesta para llevar a Pekín la de que todos los estados se comprometieran a incluirlo. México se unió a ese planteamiento, pero pidió a cambio lo que a nosotras nos estaba faltando, que se estableciera también el compromiso de que las leyes secundarias se adecuaran al principio de igualdad constitucional en armonía con el derecho internacional protector de los derechos de las mujeres, ya que los juzgadores mexicanos no aplicaban los tratados internacionales directamente por dificultad para hacerlo y a raíz de una errónea interpretación del artículo 133 constitucional. Así, en Pekín quedó reconocido, a propuesta de México, que los derechos de las mujeres serían letra muerta si no se reconocían, si no se protegían y hacían cumplir en las normas de familia, civiles, penales, laborales y otras, y al aplicarse dichas normas.
y que los procedimientos administrativos excesivamente complejos, la insensibilidad de los órganos judiciales con respecto a los derechos humanos de las mujeres y la representación insuficiente de estas en los sistemas de justicia dificultaban o imposibilitaban el cumplimiento cabal de las normas que sí eran protectoras de esos derechos. A partir de este reconocimiento, los gobiernos se comprometieron a revisar sus leyes, prácticas y procedimientos, fue un objetivo estratégico, para armonizarlos con el derecho internacional protector de los derechos de las mujeres. Para cumplir ese compromiso, en el recién fundado Programa de Asuntos de la Mujer de la CNDH, analizamos las constituciones, las principales normas de las 32 entidades federativas y de la Federación, leyes de asistencia, educación y salud, códigos electorales, civiles y penales, adjetivos y sustantivos. Y no había internet, fue más difícil encontrarlos que analizarlos. Y entre 1997 y 1999, con el invaluable acompañamiento del entonces Programa Nacional de la Mujer, hoy en Mujeres, propusimos a congresos y gobernadores las reformas que en ese momento se revelaron necesarias, a fin de que nuestro marco legal atendiera al principio de igualdad de género, a saber, entre las más necesarias, que el estupro y el rapto no se exculparan mediante el matrimonio, que se protegiera de estas conductas a niños y niñas hasta la mayoría de edad. Generalmente solo se protegía a las niñas. Que se tipificaran la violencia familiar y la violación dentro del matrimonio, que se elevaran las penas, que eran nimias, para los delitos contra la integridad sexual y que se llamaran así, no delitos contra el orden de la familia o contra la moral. Y que se sancionaran los delitos patrimoniales cometidos en relaciones de familia. Además, siempre con el apoyo del PRONAM, la CIM, por gestión de Dulce María Saure, dio los primeros recursos, luego los aportó UNICEF gracias a la intervención de Lupita Gómez Maganda. Fuimos a los 32 tribunales superiores de justicia que por primera vez aceptaron que alguien humano, terrenal, les hablara de esto, a proponerles que en los casos de violencia contra las mujeres aplicaran las leyes a la luz de la Convención de Belém do Pará que México acababa de firmar. Aunque sin duda falta muchísimo por hacer, durante estos 20 años se han tenido logros realmente importantes en cuanto al cumplimiento de ese compromiso. Uno está precisamente en la reforma constitucional, conforme la cual todo servidor público está obligado a aplicar, al cumplir su trabajo, los tratados internacionales protectores de derechos humanos. Y el esfuerzo de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales a ese respecto es notable. Por ejemplo, con el auspicio de Mujeres e Indesol, se está capacitando intensivamente a los jueces sobre cómo juzgar con perspectiva de género y ejercer control de convencionalidad en materia de derechos humanos de las mujeres. Otro logro está en la mejora de las normas. Por ejemplo, en todo el país se ha legislado en materia de violencia intrafamiliar y ya no se acepta que esta es un asunto de la vida privada de las mujeres. Ya el estupro no se perdona mediante el matrimonio más que en Campeche y Sonora, y el rapto solamente en Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, todavía. Habrá que insistir en esas entidades para que se modifiquen estos tipos penales que se gestaron y tuvieron sentido en la Roma antigua y la Edad Media, para proteger no a las mujeres, sino a su virginidad, a la que se atribuía valor de moneda de cambio como parte de los patrimonios familiares. No puede ser que siga sucediendo esto en alguna parte del país. En todo el país se ha agravado el homicidio por razones de género y en 31 entidades se identifica a estas agravantes como feminicidio. Tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y una ley de igualdad entre mujeres y hombres, y muchas más reformas legislativas. En fin, los avances legislativos son ciertamente relevantes, aunque quizá haya que hacer un alto para volver a revisar algunas normas a fin de proponer que se hagan nuevas reformas. Creo que es en la práctica en donde sigue faltando mucho por hacer.
Las normas jurídicas nacionales e internacionales protectoras de la igualdad de género con frecuencia no se aplican. Y poco se ha logrado en cuanto a la deconstrucción de la cultura discriminatoria en cuyo marco esto se propicia y tolera. Menciono 3 ejemplos solamente. En las instituciones de la Administración Pública Federal se requiere, según mi parecer, un mayor compromiso por transversalizar la perspectiva de género, que pasa en primer lugar por la creación y el fortalecimiento de unidades de igualdad con poder de decisión y ubicadas en espacios desde donde tengan información suficiente sobre los procesos, la cultura y los servicios de su institución a fin de poder tomar las medidas necesarias para transversalizar en ellos la perspectiva de género. Un asunto especialmente preocupante sobre el que creo hemos avanzado poco es el del hostigamiento y el acoso sexuales y también el laboral. No existen mecanismos de apoyo en donde se empodere a quienes digan sufrir alguna de estas conductas y no se tienen cifras a su respecto. Las mujeres seguimos en desventaja en materia laboral. Si observamos no solamente los puestos, mientras más altos son, menos mujeres los ocupan, sino también los salarios, podremos ver que estamos en enorme desventaja. En fin, en 2 décadas, las mujeres mexicanas hemos ido dejando atrás el mito que se había construido a nuestro respecto, al que se refirió Rosario Castellanos en Mujer que sabe latín. Eso ha sucedido gracias al empeño de muchas funcionarias, legisladoras, juzgadoras, luchadoras sociales, empresarias, campesinas, comunitarias. No se nos ha dado, ni gratis. Quienes aliadas nos hemos solidarizado, con frecuencia dejando de lado partidos e ideologías en favor de la igualdad. Y hemos pasado a ser reconocidas en las leyes sobre todo como personas, como seres de carne y hueso a las que asisten por igual que a los hombres los derechos humanos. Y así seguiremos en esta nuestra tarea de reinventar el mundo. Es tranquilizador y gozoso, como se dice en portugués, ver a las jóvenes que se han ido incorporando a este esfuerzo, llenas de ideas nuevas, con novedosos conocimientos conceptuales en la materia, valientes y seguras. Ellas saben que nada se nos ha dado graciosamente y están dispuestas a seguir exigiendo lo necesario para que nuestra sociedad se acerque más al ideal igualitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu excelente exposición que nos actualiza de lo alcanzado, pero sobre todo nos actualiza de todo lo que tenemos que hacer. Coincido contigo que la perspectiva de género tiene que ser transversal y afortunadamente por primera ocasión en un Plan Nacional de Desarrollo se establece como estrategia coincidiendo con lo que está incluido en la plataforma de acción de Beijing. Desde ahí se decía que tiene que haber una línea transversal en todas las acciones de las políticas públicas y en todas las dependencias, y bueno, que ahora tenemos este Plan Nacional de Desarrollo y las unidades de género. Gracias, Laura. Corresponde ahora solicitarle a doña Cecilia Soto su participación. Cecilia Soto. Sin el doña. Sin el doña, sí. Es que todas son doñas aquí, pero bueno, es Cecilia. Cecilia, ella es una mujer política, diplomática, editorialista. Mujer de carácter y propuestas que enfrenta siempre retos y desafíos. Estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero antes de graduarse dejó la carrera, motivada por los acontecimientos político-estudiantiles que cimbraron a México de 1968 a 1971 y que la motivaron a regresar a su natal Sonora para dedicarse de lleno a la lucha social. Participó activamente en el proyecto de democratización del país, incluyendo la fundación del Frente Democrático Nacional en 1987 y la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas de 1988. Fue diputada local en el Congreso del Estado de Sonora de 1988 a 1991, diputada federal en la 55ª legislatura
y candidata a la presidencia de la República por el Partido del Trabajo en 1994 y al que, hay que reconocerlo así, con los votos obtenidos, coadyuvó a alcanzar su derecho al registro definitivo. También ha sido embajadora de México en Brasil, de 2001 a 2006, país con el cual fortaleció nuestras relaciones comerciales. También estuvo a cargo de la coordinación del programa de educación de la Fundación Carlos Slim, es articulista y comentarista en diversos medios y se define como tuitera de corazón. Cecilia es feminista convencida a partir de su experiencia en la delegación de México en la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995. Dejó la política partidaria activa, pero continúa participando en iniciativas feministas y ciudadanas como en la Red de Mujeres en Plural. Así que va a ser muy interesante conocer el pensamiento de Cecilia Soto. Muchísimas gracias, Guadalupe. Don Sergio, muchísimas gracias, colegas de la mesa. Me da mucho gusto que estemos todas bien después de 20 años. Sí. Estemos bien, todas bien, sanas, activas, comprometidas. Y como dijo Guadalupe Gómez Maganda, Lupita, la experiencia de la conferencia de Beijing fue una experiencia de un antes y después, verdaderamente una experiencia transformadora. Y un poco sobre eso quisiera reflexionar, porque aquí hay gente que sabe mucho más que yo sobre los avances formales, legales, que hemos logrado. Lo que quisiera reflexionar es cómo se cambian los paradigmas, cómo logramos hacer que la sociedad pase de estar convencida de que la mujer tiene que tener dote para poder casarse a rechazar la dote como un instrumento para que una mujer pueda o no tener marido. Es decir, ¿cómo logramos que la sociedad cambie, pase por esos paradigmas? Porque el asunto es que ya había habido, antes de la conferencia de Beijing, ya había habido 3 grandes conferencias internacionales. Como todos saben, aunque veo algunos jóvenes aquí, me da muchísimo gusto verlos. En 1975 fue la primera conferencia sobre la mujer y fue precisamente en México. Uno de los mandatos de aquella conferencia fue crear un organismo gubernamental. Se creó, pero no tuvo el menor efecto. Hubo otras 2 conferencias, seguramente Laura sabe mejor, que seguramente crearon instrumentos jurídicos interesantes, pero de nuevo no pasaba nada, no cambiaban las cosas en los países, hasta la Cuarta Conferencia. La Cuarta Conferencia estuvo precedida en 1993, creo que en el verano de 1993, por la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos en Viena. Y ahí fue donde se adoptó el tema, el paradigma de que los derechos de las mujeres y las niñas no podían separarse de los derechos humanos. Los derechos humanos eran derechos de las mujeres y las niñas, y los derechos de las mujeres y las niñas eran derechos inalienables. Este fue el tema, el leitmotiv que utilizó Hillary Clinton en su histórico discurso en la conferencia de Beijing de 1995. Lo usó utilizando el mismo formato del famoso discurso de Martin Luther King de I Have a Dream, en donde se utilizaba, digamos, un leitmotiv: los derechos humanos de las niñas son derechos humanos, los derechos de las niñas son derechos humanos, para contrastarlo con lo que no se había logrado. Bueno, entonces, eso fue, digamos, el ambiente. Había habido 3 conferencias que no habían tenido una repercusión importante, por lo menos desde el punto de vista de percepción pública. Había visto una conferencia en Viena muy importante sobre derechos humanos que había llegado a esa conclusión, y había el convencimiento de que ahora sí las cosas tenían que cambiar. Yo creo que uno de los factores más importantes de que las cosas tenían que cambiar era que una autoridad respetada por todos, que en este caso era la Organización de las Naciones Unidas, la ONU,
había tomado la bandera de la transformación de las mujeres y que también había gobiernos interesantes como el gobierno de Clinton. En el mundo había todavía el ánimo de la caída del muro de Berlín y había, digamos, la energía de la transformación en esos países, pero ya había síntomas muy importantes del radicalismo islámico, porque en 1980 cayó el Shah de Irán con un régimen autoritario, subió Khomeini con un tinte claramente islámico, y había países árabes que habían tenido una tradición laica muy importante, como en el caso de Egipto, pero que se veían presionados por el creciente empuje de la religiosidad islámica, ¿no? Esto lo vimos mucho en los debates de la plataforma. Muchas veces los países tenían que poner notas al alcalde diciendo, pues nosotros no aceptamos esto, ¿no? Porque temían una reacción importante de las facciones islámicas. Otro punto importante, entonces, bueno, primero, mi hipótesis, por supuesto, aquí todo el mundo puede decir que no es cierto y que piensan otra cosa, ¿no? Mi hipótesis es, primero, había una autoridad a la que México respetaba y muchos otros países respetaban, que es la ONU, diciendo, ahora sí las cosas tienen que cambiar. Había un consenso también importante en el país. En el país había habido el choque del 88, había habido, bueno, el trágico año de 1994, había llegado el presidente Zedillo, un presidente joven con una cultura política distinta, y la delegación a Beijing, esto también no sé si sea históricamente cierto, creo que fue la primera gran delegación completamente plural. Tan plural que había 2 delegadas de extrema derecha. Es decir, había la delegación, digamos, de las representantes del gobierno, que eran las que tenían las que tenían el derecho a tener voz y voto en las asambleas. Silvia iba presidiendo porque era secretaria de Turismo y nos instaló, etcétera, te regresaste y quedó un gran feminista, Pepe Gómez de León, que extrañamos todo, que en paz descanse, y que es el responsable, por ejemplo, de mucho del tema de género en el programa de Progresa Oportunidades. Pero fue una delegación en donde había académicas, había políticas, había ONGs, había expertas, había yo que había sido candidata pero no tenía, digamos, un puesto ni sabía demasiado del tema. Y quiero comentarles por qué fue para mí tan importante. Yo vengo de un mundo en donde ocuparse de los temas de la mujer era poner el agua en los floreros, recibir a la esposa del gobernador en los informes de gobierno, y yo odiaba los temas de mujeres. Me parecían triviales, no quería saber nada de ellos, yo quería saber del Banco de México, saber de Hacienda, saber del mundo, y no sabía del tema de mujeres hasta que tuve una experiencia, dirigí una huelga, y son detalles que no alargarían mucho el tema, pero donde se me reveló la fuerza de las mujeres. Entonces, llegué a la campaña de 1994 como mujerista. Es decir, yo estaba a favor de las mujeres, pero no sabía cómo cambiar el mundo a favor de las mujeres. No sabía realmente los temas, los instrumentos, las herramientas que ya había venido creando el movimiento feminista para cambiar ese paradigma. Fui electa candidata creo que en octubre de 1993, y a los 2 días se celebraba, o al día siguiente se celebraba, un gran congreso feminista en la Ciudad de México. Entonces yo dije, perfecto,
Este es el momento. Y entonces voy a llegar y me van a recibir felices, ¿no? Entonces, porque, digamos, no era yo la primera candidata fue doña Rosario Ibarra de Piedra en 1982 y luego creo que en 88 de nuevo. ¿Y fue Marcela Lombardo? No, la Marcela fue después que yo. En esa misma elección, pero después que yo. Entonces, digamos, yo era la segunda candidata, pero digamos la primera en el mundo moderno. Y entonces llegué y las que estaban sentadas en el podio, no voy a decir sus nombres porque ahora son buenas amigas mías, dijeron, si Cecilia Soto se sube aquí, nosotros nos bajamos. Entonces me mandaron al asiento, a la fila número 30. Y yo creo que, bueno, porque era oportunismo de mi parte, por supuesto que era oportunismo de mi parte. Todas las campañas políticas son campañas que buscan oportunidades para que los candidatos puedan lucirse y aprovechar ciertas situaciones. Yo creo que este asunto de la reacción contra mi candidatura o contra, en fin, en general, todo este ambiente de que dice que las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres, cosa que yo no creo, tiene que ver con que había muy pocos espacios para las mujeres. Había 2 diputaciones, había muy poquitas cosas. Es decir, éramos literalmente la flor en el florero, éramos la muestra de que el gobierno le daba alguna importancia a la mujer. Entonces, cuando había muy pocos espacios, obviamente había una lucha feroz por el poder. Entonces, primero fui a Mar de Plata, que fue también muy interesante y muy revelador, y luego fui a Beijing con la delegación. Y ahí una feminista, Gloria Careaga, se apiadó de mí. Dijo, esta pobre chava tiene algún potencial, pero no sabe nada. Y entonces me explicó lo que era el género. En una cafetería. Me dijo, mira, esto es así. Y entonces se me reveló que podíamos cambiar, que éramos mujeres y éramos hombres, pero nuestras conductas no estaban completamente marcadas por el tema biológico, no, sino básicamente por el tema cultural. Éramos hombres y éramos mujeres por una cultura en la cual estábamos como nadando, inmersos, y si cambiábamos esa cultura, íbamos a cambiar a la gente. Entonces, para mí eso fue un momento de revelación fascinante que primero me permitió aprovechar la conferencia de Beijing o ir a Hillary Clinton, participar o escuchar, porque no tenía yo derecho no tenía ni voz ni voto, escuchar los debates, por ejemplo, entre equidad e igualdad, realmente una experiencia transformadora. Ahora, y desde ahí no he parado, es decir, a partir de ese descubrimiento y de esa convivencia en Beijing con la delegación, llegamos todas empoderadas. El empowerment famoso, el empoderamiento fue uno de los grandes logros de la conferencia. Llegamos ahora sí a formar una institución, un mecanismo gubernamental que fuera poderoso, que tuviera realmente un poder de penetración en la sociedad. Y a partir de ahí, lo que ha habido es una solidaridad, una colaboración, una idea de que podemos tener muchas diferencias en cuanto a muchas cosas políticas, especialmente las mujeres que pertenecen a partidos políticos, pero en donde no tenemos diferencias es en la necesidad del avance de la mujer. Ha sido así una experiencia realmente muy enriquecedora. Ahora, yo creo que el mecanismo, el método para cambiar, para hacer cambiar un paradigma en la sociedad, tiene que ver además con este tema de una autoridad, o se le puede llamar de otra manera, un consenso al cual los gobiernos de alguna manera tienen que ceder, que
Creo que también está la idea de la saturación, es decir, una saturación en la sociedad, una saturación en los medios, a través de los formadores de opinión pública, a través de las agencias gubernamentales, hasta a través de todas las herramientas que pueda tener la sociedad para ir transformando estas ideas en la sociedad. Yo diría, es como un estruendo prolongado. Eso fue lo que fue la cuarta conferencia de Beijing, es decir, un estruendo, una herramienta en donde todas regresamos verdaderamente empoderadas. Este estruendo, este principio de saturación, tiene también que tener mucho cuidado, porque si no se trabaja a la base de la sociedad, si solamente se trabaja a los formadores de opinión pública y a las élites, viene la reacción en contra. Todos sabemos que el mejor ejemplo de la reacción en contra es ISIS, son los talibanes, es esta reacción brutal que hay en el mundo islámico. Y yo creo que en el fondo, o en el corazón de este rechazo, está el rechazo al empoderamiento de la mujer. Es una hipótesis completamente obvia, simplemente tenemos que recordar el ejemplo de Malala, ¿no? a quien se intentó asesinar simplemente por querer que todas las niñas árabes estudiaran la primaria y pudieran tener acceso a la educación. Un vaso medio vacío es una frase de Max Planck que hablaba sobre el cambio de paradigmas en la ciencia. Decía, los paradigmas se acaban no cuando el nuevo paradigma logró convencer a los que no estaban a favor de ese nuevo paradigma, sino cuando se mueren todos los que creían en ese viejo paradigma. Yo creo, esa es la visión del vaso medio vacío, aunque podemos encontrar algunos ejemplos en ese sentido. Yo creo que si nosotros continuamos con el método del estruendo, con el método de la mayor difusión, que es parte de lo que está haciendo el Comité de Género aquí en la Fundación Miguel Alemán, vamos a lograr la igualdad sustantiva. Estoy muy esperanzada del 50% de candidaturas en estas próximas elecciones. Es una cosa de aritmética. Van a llegar tantas mujeres a la Cámara de Diputados y a los congresos locales que no va a haber suficientes hombres para acaparar las presidencias de los congresos y las presidencias de las comisiones. Ni siquiera tiene que ver con feminismo o que estén convencidos. Vamos a ser tantas, o van a ser tantas, que realmente creo que va a ser un gran empujón para el cambio. Espero que todos ustedes sean parte también de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Tus comentarios me hicieron recordar el escenario aquel majestuoso en Pekín, en donde lo mismo escuchábamos a Hillary Clinton, que es la reina de Jordania. ¿Ah, sí? Sí, a grandes... a Benazir Bhutto. Y a la líder de birmana, sí, la también, premio Nobel. Claro, también. Y recordaba yo cuando hablabas de las mujeres de los países árabes que estaban cerca, estaban por orden alfabético, ubicadas pues en nuestros lugares, ahí expectantes y ansiosas, y estaban las de Irán cerca de México, con sus burkas, todas con sus burkas, y traían en el pecho la imagen del ayatollah Khomeini, y tenían sus asesores o quienes las manipulaban y les decían lo que tenían que decir. Y entonces, bueno, pues nos llamaba la atención, y curiosamente por la inicial del país, Irán, Israel, estaban las de Israel junto a ellas, volteadas todas sin quererse ver y sin quererse de ninguna manera aceptar la presencia de ellas ahí. Y también había una delegación de hombres, porque no llevaba mujeres, que era la de Arabia Saudita.
Eran puros señores muy elegantes, de túnicas blancas, pero no iban mujeres en su delegación. En fin, me remonté a muchas Otra cosa muy importante es que sí. la Santa Sede había dado una declaración en contra de lo que se iba a aprobar. Y la otra cosa es que cuando llegamos, estábamos sacando las maletas y Proceso publicó un artículo diciendo que ya habíamos aprobado el aborto y que todas éramos lesbianas. Sí, sí. Es cierto, es cierto. Es cierto que se publicó en Proceso, nada más. De ninguna manera lo otro. Gracias, Cecilia. Ahora nos corresponde escuchar a una mujer también extraordinaria como es Amalia García. Ella es actualmente diputada federal, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la de Relaciones Exteriores. Preside la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos del Foro de Presidentes y Presidentas de los Poderes Legislativos de México, Centroamérica y el Caribe. Fue gobernadora del estado de Zacatecas de 2004 a 2010, una de las 4 que ha tenido el país elegidas por voto directo. Fue presidenta nacional de su partido, el Partido de la Revolución Democrática, elegida por el voto directo también de sus afiliados. Fue uno de los 5 diputados del Distrito Federal que impulsaron el plebiscito ciudadano, en el que participaron miles y cumplió con la reforma política para que las y los ciudadanos eligieran a sus gobernantes en la Ciudad de México. Participó en el Grupo San Ángel y en el 20 Compromisos por la Democracia, que desde la sociedad civil impulsaron la transición democrática. Como presidenta de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, luchó contra la corrupción policial, contra las racias hacia los jóvenes y los gays y promovió la ley que creó la primera Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Es una defensora de los derechos de las mujeres, como las cuotas en política, el derecho de decidir sobre su maternidad y contra la violencia. Siendo diputada, promovió una nueva legislación penal para convertir en delitos graves la violación, la violencia intrafamiliar y el hostigamiento sexual. Fue presidenta del Comité de las Migraciones de Internacional Socialista y actualmente es integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Amalia es una mujer que ha participado desde muy joven en la izquierda, en la lucha por la amnistía a presos y perseguidos políticos, por la democracia y por el respeto a los derechos de los más vulnerables. Por ello ha impulsado con gran convicción la lucha por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Te agradecemos mucho tu participación, Amalia. Gracias. Yo creo firmemente en varias cosas, como debe ser, y eso es lo que nos mueve. Pero entre otras, creo en el diálogo y en las alianzas entre las mujeres. Me parece que eso es fundamental. Aquí, a la hora de leer las cosas en las que he participado en la vida, la licenciada Guadalupe Gómez Maganda mencionaba una parte que yo quiero recordar antes y decir, además, que es parte de los antecedentes de Beijing con los que íbamos mujeres de aquí de México. Y me refiero a la 54 legislatura, una legislatura que hizo cosas muy interesantes aquí en México. Es una legislatura que se instaló en 1988. Seguramente, si hacemos memoria, recordaremos que el país estaba, o por lo menos así lo veía yo, partido en dos. Por un lado, aquellos mexicanos, mexicanas que habían respaldado la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y por otro lado, bueno, estaba la candidatura del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Y la Cámara de Diputados era una caja de resonancia de esa batalla política formidable que se daba en el país. Y les puedo decir que quienes formábamos parte de esa legislatura, al principio de esa legislatura, ni nos hablábamos. Porque si nos hablábamos era guerra total, toma de tribunas, bueno, ya se imaginarán, era un ambiente explosivo. ¿Qué sucedió en esa 54 legislatura? Y lo digo porque aquí estamos sentadas 2 diputadas de esa 54 legislatura, la licenciada Guadalupe Gómez Maganda, Lupita, como la conocemos, sus amistades con mucho cariño, y yo. Bueno, lo que sucedió es que
desde la sociedad civil, un grupo de mujeres, de hombres, de familias, padres de familia, madres de familia, muy dolidos, llegaron a la Cámara de Diputados a buscarnos y lo que buscaban era respaldo, porque las mujeres de esas familias jóvenes habían sufrido violaciones en el sur de la Ciudad de México, por Tlalpan, por Fuentes Brotantes, y habían acudido a todos lados, pero no encontraban respuesta. Lo que caracterizaba a estas familias era su valor civil, su decisión de no dejar impune el delito. Y cuando empezaron a hacer las denuncias en el Ministerio Público, fueron conociéndose y viendo que no eran la única víctima cada una, sino que había muchas más y se repetía este caso. Entonces decidieron ir a la Cámara de Diputados buscando respaldo para que se abrieran los archivos, se pudieran ver fotografías para ver si identificaban a alguien, porque les parecía que los agresores podían ser miembros de las corporaciones policíacas. Y a la hora en que se abren los archivos, lo que se encontró es que efectivamente eran policías federales judiciales del equipo del entonces subprocurador antinarcóticos Coello Trejo. Y se dio una batalla verdaderamente muy compleja, porque imagínense ustedes, remontémonos a esa etapa, el enorme poder de las corporaciones, pero las mujeres que estábamos en la Cámara de Diputados en esa legislatura, más allá de diferencias políticas, en un ambiente en que nadie se dirigía la palabra, que efectivamente estábamos confrontados, dijimos, esto es intolerable, no puede ser, no lo podemos aceptar. Y por supuesto se les dio el respaldo, fue una batalla fuerte. En la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal estaba el licenciado Morales Lechuga, por cierto, que se portó muy valiente, respaldando a las víctimas. Pero en la Cámara, ¿qué decidimos? Que no podíamos quedarnos ahí, que teníamos que ir más allá y que se tenía que legislar el delito de violación como un delito grave. Porque aunque ahora nos resulte difícil imaginarlo, todavía en 88 la violación era un delito menor. No importaba una violación en 88. Y entonces decidimos hacer una gran alianza para cambiar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales para que se considerara delito grave. También, y me parece que en estas alianzas y en estos vasos comunicantes que han hecho que las mujeres participemos queriendo transformar el mundo y el país, la cultura del reconocimiento es muy importante. Y yo quiero aquí recordar que junto con nosotras y además encabezando otra diputada, impulsó que se convirtiera en figura y en un delito el hostigamiento sexual. Hilda Anderson. Bueno, ya se imaginarán ustedes, esos eran los antecedentes antes de ir a Beijing, que en la Cámara de Diputados se armó un gran debate y nos decían, ¿cómo que hostigamiento sexual? Eso es imposible. En México no existe el hostigamiento sexual. En México lo que hay es una amable tradición española que hemos importado, que es el cortejo. El cortejo. ¿Cómo que hostigamiento sexual? Estas mujeres que traen unas ideas anglosajonas extrañísimas, seguramente además ni tienen novio ni marido, ¿verdad? Y entonces la amargura las lleva a plantear delito por hostigamiento sexual. Bueno, pues se legisló tanto el delito de violación como el de hostigamiento sexual, y fue a través de alianzas como logramos eso. Ese es parte de los antecedentes, junto, por supuesto, a el evento maravilloso que se había hecho aquí en México en 1975 y que sacudía. Había antecedentes para llegar a Beijing. ¿Qué recuerdo yo? Cecilia Soto ha mencionado cómo nos encontramos cuando llegamos ahí a una parte de las delegaciones del mundo, especialmente del mundo árabe, con una visión
absolutamente inaceptable para nosotros, para nosotras, sobre las mujeres. Pero no era solamente el mundo árabe, no era solamente el Islam, era también el Vaticano. Y en realidad lo que yo diría es que a lo que nos enfrentamos las mujeres ahí fue a los fundamentalismos. Y esos fundamentalismos tienen una concepción de la mujer que no reconoce sus derechos, que no reconoce nuestros derechos. Y recuerdo que un gran debate, bueno, ahora ya nos parece imposible también de imaginarnos eso, pero un gran debate ahí y en los corrillos y en los pasillos y en el café, porque además eso era como una fiesta, había una gran emoción, un ambiente realmente extraordinario, pero un gran debate era por una letra, y es que el Vaticano hablaba de que había familia y punto. Y las feministas del mundo, y no solo las feministas del mundo, decíamos, hay familias. Y alguien que es una jefa de familia, ¿no? Y no está el hombre, pero se hace cargo de los hijos, constituye una familia. ¿Quién puede dudar que una madre viuda, abandonada, madre soltera con sus hijos no sea una familia? Bueno, ahora ya nadie lo pone en cuestión, pero en ese momento el Vaticano decía es familia, no familias, porque además decían, si se habla de familias, efectivamente van a empezar a hablar de las familias de los gays, de las lesbianas, de la etcétera, etcétera, etcétera. Eso es inaceptable. Cuestiones que hoy en el mundo actual, por lo menos en nuestro país, se ven como parte de los derechos de las personas a determinar sus familias. Bueno, pero ahí era gran debate. Y los derechos de las personas y de las mujeres en relación con familia o familias estaba vinculado también al derecho a decidir sobre la maternidad. Sin duda, eso atravesaba parte del debate. Creo que lo que vivimos en Beijing efectivamente fue un sacudimiento. Marcela Lagarde, esta teórica del feminismo que yo quiero mucho, respeto mucho, gran amiga, ha hablado en un texto realmente muy inteligente de los cautiverios de las mujeres. Y cuando ella habla de los cautiverios de las mujeres, en lo que yo he pensado, por ejemplo, es en figuras maravillosas, en inteligencias verdaderamente formidables, como Sor Juana Inés de la Cruz, que a través de los siglos siguen siendo inteligencias maravillosas con una gran capacidad creativa. Y sin embargo, Marcela Lagarde habla de los cautiverios de las mujeres, la casa como un cautiverio, el hospital psiquiátrico, por supuesto, como un cautiverio, la cárcel como un cautiverio. Y Sor Juana Inés de la Cruz intentó liberarse del cautiverio de la casa, del hogar, y se fue al convento, pero el obispo le instruyó que no podía seguir escribiendo poesía ni versos. Y ella se defendió con la carta Sor Filotea de la Cruz, pero no tuvo éxito. Y muy joven tuvo que dejar de escribir. Bueno, son los cautiverios. ¿Qué es lo que en Beijing estuvo en cuestión? Otro cautiverio adicional, el cultural, el que limita, el que establece y señala que el espacio de las mujeres es el mundo de lo privado y que el mundo de lo público es el espacio de los hombres, es un espacio masculino. Y aunque ya había antecedentes, una palabra que ha sido mencionada aquí por quienes me antecedieron, también fue una palabra que se empezó a decir cada vez más, primero en inglés, luego se hizo la traducción en español y al principio se decía que era una cosa horrible, y sí, efectivamente yo creo que puede sonar horrible, pero el contenido no, y era empoderamiento, empowerment, cómo empoderar a las mujeres. Y la conclusión era, la única manera de empoderar a las mujeres es que el espacio público sea compartido y también el espacio privado, las responsabilidades. En ese ámbito yo quiero reconocer que después, si hacemos el balance de Beijing más 20 de lo que ha pasado, aquí en México han pasado cosas.
Y también en esa cultura del reconocimiento, yo diría que cuando hemos planteado las cuotas, que al principio se decía que era inaceptable, que las que llegaban eran las más capaces, eran las mejores, las más inteligentes, la conclusión a la que llegamos muchas mujeres es que no era un asunto individual. Se tenía que transformar la vida pública para que irrumpieran miles de mujeres, tal como lo dice Michelle Bachelet. Dice, si una mujer entra a la política, cambia su vida. Por supuesto que cambia nuestra vida si entramos a la política. Bueno, la nuestra y la de nuestra familia. Es un terremoto, absolutamente. Pero dice Michelle Bachelet, si entran miles de mujeres a la política, cambia la sociedad. Llegamos a la conclusión que de eso se trataba. Y si hacemos el balance de Beijing más 20, hoy en México finalmente en las cuotas está establecido el 50%. Pero yo decía, en esta cultura del reconocimiento y de las alianzas, aquí está otra protagonista que es Silvia Hernández, porque para las elecciones de 2012, que ya estaba establecida una cuota obligatoria para los partidos políticos en la ley y que los obligaba a postular al menos 40% de mujeres, ¿qué fue lo que en el Instituto Federal Electoral fueron a plantear los dirigentes de los partidos? Y hablo ahí sí con toda claridad de los en masculino, los dirigentes de los partidos. Lo que fueron a decir es que si había elecciones democráticas dentro de cada partido, si ese fuera el método, no podían garantizar la presencia de las mujeres. Y en el propio Instituto Federal Electoral, aquí voy a decir algo que no sé si Silvia considere que debamos decirlo públicamente, pero el propio presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, ya había aceptado junto con los demás consejeros que los partidos tenían razón, que no iban a poder, no todos, acá está don Sergio, pero él se abstuvo, creo, de esa, no recuerdo si se abstuvo de la votación, pero participó en la votación al final, pero Leonardo, él la cabeza. Tuvimos que ir a hablar con Leonardo Valdés, porque no, quien lo argumentó no fue Leonardo, quien lo argumentó no fue Leonardo, pero era Leonardo. Pero decían, es que los partidos, ¿cómo van a cumplir? Si hay elecciones democráticas no se puede garantizar. Y entonces un grupo de mujeres en plural, de distintos partidos políticos, pero hablo especialmente de Silvia, porque la argumentación jurídica la trabajó Silvia Hernández, decidimos ir al Tribunal Federal Electoral. María de los Ángeles Moreno participó también activamente y además se interpuso un recurso. Y el día que llegamos al Tribunal Federal Electoral, para empezar, primero nos anunciaron y escuchamos que nos anunciaron. Dijeron, han llegado unas damitas. Ahí estaban las damitas, en el Tribunal Federal Electoral. Cuando nos recibe el presidente del Tribunal Federal Electoral y ve a las damitas, pues dice, ¿qué están haciendo aquí? ¿De qué se trata? ¿Por qué viene María de los Ángeles Moreno? ¿Y por qué viene Silvia Hernández? ¿Y por qué viene Amal? ¿Y por qué no sé cuánto? ¿Y por qué traen acá las firmas de medio mundo? Y de Beatriz Paredes, no se va, ¿qué pasa? Y cuando le dijimos qué pasaba, entonces dijo, esto no puede ser, tiene que acatarse la cuota, tiene que cumplirse. Hubo resistencias, por eso yo hablo también de los cautiverios culturales, porque romper una manera de ver el mundo es muy difícil. Hubo algunos hombres que fueron y presentaron su recurso porque decían que no estaba garantizada su presencia. Y, sin embargo, se emitió una sentencia que obligó a los partidos. Bueno, en Beijing, ¿de qué se habló? Del empoderamiento de las mujeres, de darles poder a las mujeres en los espacios de decisión, de que irrumpieran en el mundo de lo público. También recuerdo, y quiero aquí mencionarlo, la participación, la aportación de Clara Hussitman. En el debate que se estaba haciendo, ¿qué es lo que aportó Clara Hussitman? Que es muy importante.
Ella señaló y argumentó e hizo una exposición espléndida sobre la importancia de que en las cuentas nacionales se considerara el valor económico del trabajo de las mujeres en la casa. Y por supuesto que esto que planteó ahí Clara Hussitman, todavía hoy hay quienes dicen la aportación económica de las mujeres, el trabajo doméstico, pues que una ama de casa hace algo, hacen algo en la casa, y sin embargo, a la hora en que todos se preguntan que hacen algo, lo que deberían preguntarse es ¿qué pasaría con el mundo si las mujeres dejaran de hacer eso que es no hacer nada en la casa? Se caería el planeta, no funcionaría, realmente no podría moverse el mundo, porque lo que se realiza, que se ve invisible en la casa cotidianamente, sirve para reproducir la vida de una sociedad, pero además hoy, 20 años después, en esta aportación que hizo Clara Hussitman se ha planteado algo adicional. Lo que hacen las mujeres no es solo la reproducción cotidiana de la vida en el hogar, con servicios que deberían efectivamente contabilizarse, estar en las cuentas nacionales, tiene un valor económico, sino que ahora se establece también que debería contabilizarse lo que hacen en tareas que si no las hicieran las mujeres, ¿cuánto le costarían al Estado? Por ejemplo, si hay una persona con discapacidad en el hogar, ¿la cuida la mujer? Si hay un enfermo, ¿la cuida la mujer? Si hay una persona mayor que tiene dificultades por un deterioro físico, ¿lo cuida la mujer? ¿Cuánto le costaría a los gobiernos, a los estados, si se pagara por esos servicios, por ese trabajo? Además, un trabajo que no tiene horario, que es día y noche, sin fines de semana, permanente, sin vacaciones. Es fundamental la tarea de las mujeres para la marcha de la sociedad, también en ese que es la parte invisible. Entonces, Clara Hussitman, y fue una de las aportaciones de México, planteó que debería contemplarse en las cuentas nacionales. ¿Para qué? Pues para algo esencial, para que en los presupuestos, para que en las políticas públicas también se considere, porque tendría que hacerse más ligera esa carga para las mujeres en la sociedad, porque el trabajo que se realiza, esa múltiple jornada, es verdaderamente agotadora. No quiere decir que la cultura predominante no diga que hay que hacerlo, porque las mujeres somos abnegadas, generosas, buenas, etcétera, 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 todo lo que se dice. Pero habría que ver lo que significa el peso, el costo, el agobio. Y se tiene que transformar la sociedad. Yo diría, sobre todo en relación con Beijing, que fue un sacudimiento no solo de las mujeres, sino que fue un punto de quiebre para empezar a obligar a los gobiernos a que visibilizaran a las mujeres, no la parte invisible de la mitad de la sociedad. Y efectivamente, estando en China, había una frase del maoísmo que decía, las mujeres son la mitad del cielo. Y ahí lo que se dijo es, las mujeres somos la mitad de la tierra, entonces que el poder también se comparta mitad y mitad. Y eso fue parte de los sacudimientos en Beijing. Yo finalmente lo que diría es que Beijing fue un punto de quiebre y continúa siendo parte de nuestros referentes, y todavía hay muchas tareas por abordar. Todavía tenemos asignaturas pendientes. Sin embargo, Beijing fue fundamental para que hubiera avances. Yo quiero agradecer esta invitación, además porque me encuentro aquí con nos encontramos muchas amigas que nos estimamos, nos respetamos, nos queremos, y eso resulta magnífico. Pero además porque el hecho de que la Fundación Miguel Alemán tenga un programa de equidad de género ya significa un cambio. ¿Cuándo una fundación iba a tener un programa de equidad de género? Habla también de lo que ha cambiado nuestro país y lo que ha cambiado el mundo. Y sabiendo que aquí
don Sergio está en minoría, me da mucho gusto en esta mesa me da mucho gusto que además él sea parte de este impulso, porque es un hombre al que respetamos mucho. Efectivamente, en el Instituto Federal Electoral nos reunimos con él, nos recibió y dijo, estoy con ustedes. Yo creo que convencido, pero además también nos vio en un tono muy decidido. Igual que los ministros del Tribunal Federal Electoral, que cuando nos recibieron dijeron, vamos a ir hacia adelante. Y estas alianzas entre mujeres, más allá de partidos políticos, también ha contado con muchos hombres que coinciden en que los derechos de las mujeres son derechos que tienen que garantizarse y que la sociedad será distinta si están presentes las mujeres. Ahora en Nueva York, en esta reunión de Naciones Unidas, no recuerdo cómo está fraseada exactamente lo que se está diciendo, pero dicen, imaginemos lo que sería el mundo si las mujeres estuvieran presentes en todos los espacios de decisión. Yo creo que podría ser otro mundo, imaginémoslo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Tu participación evoca circunstancias que vivimos muy importantes, no para nosotras en sí, sino para la nación. Creo que en aquella ocasión en que pudimos hacer a un lado divergencias ideológicas para enfatizar en coincidencias que merece la sociedad mexicana, fue muy importante. Ya está en los códigos, en la legislación positiva mexicana, todo aquello por lo que se batalló. También destacaste algo que fue un triunfo de la delegación, la aportación de Clara para solicitar que se incluyera el trabajo doméstico en las cuentas nacionales y procurar evitar esa concepción de hombres proveedores, mujeres cuidadoras, olvidando que también somos proveedoras, pero las cuidadoras somos nosotras. Entonces, pues qué bueno que lo comentas y seguramente es motivo de reflexión, sobre todo para muchos y muchas jóvenes que se encuentran hoy aquí con nosotros. Toca ahora el turno de participar a quien presidió esa histórica delegación de México en Pekín en 1995, nuestra querida amiga Silvia Hernández. Ella es una mujer de convicciones, de iniciativas, siempre activa, trabajando por causas en las que cree y desea impulsar, como la de los jóvenes y de las mujeres. Silvia es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, política mexicana, militante del Partido Revolucionario Institucional, donde ha sido miembro de su dirigencia nacional y líder del sector popular, la CNOP. Desde muy joven participó en la Administración Pública Federal y en el Poder Legislativo. Diputada federal, 3 veces senadora de la República, representando a su natal Querétaro. Presidenta para América Latina de Parlamentarios para una Acción Global. Directora general del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, lo que fue el INJUVE, y desde luego secretaria de Turismo, donde hizo una espléndida labor en ese motor del desarrollo que es la actividad turística. Toda esta experiencia la ejerce ahora como presidenta de Estrategia Pública Consultores. Y por eso seguramente lo que aporte en esta reunión, Silvia, va a ser muy interesante. Gracias por estar aquí, Silvia. Yo no quisiera perder este hilo coloquial, este tono coloquial que se ha impreso en el panel, y por eso como preámbulo quiero hacer 3 menciones de temas distintos y brevemente. Lupita se va a acordar que siendo senadoras hace muchos años, surgió como tema de conversación y de discusión en los medios el tema del acoso sexual. Era entonces una verdadera novedad. Y ella me va a corregir si no me ajusto a la verdad. Éramos muy poquitas senadoras y los senadores se acercaron a nosotras preocupados de que los medios nos fueran a preguntar
sobre el tema. Y nos dijeron muy seriamente un grupo, oigan, compañeros, si vienen los medios a preguntar si en el Senado hay acoso sexual, por favor, digan que sí. Exactamente así. No nos vayan a hacer quedar mal. Ay, no puede ser, no puede ser. Así fue. Sí, así fue. Quiero mencionar otra cosa respecto al tema de la presidencia de la delegación mexicana en Beijing. El señor obispo de mi estado, una vez en México la delegación, aunque hubiera querido que no me enterara, me enteré, pero tomó una iniciativa. Hacer una procesión del obispado al estadio de Querétaro, con velas encendidas para que protegiera al Señor a Dios de mi persona. Ustedes se imaginarán el susto que me dio. Yo imaginé la próxima vez que me pare en Querétaro, no sé qué me va a pasar, porque las señoras iban a hacer esa procesión encabezadas por él. Le tuve que hablar al señor presidente de la República. El señor presidente, está pasando una cosa terrible en mi estado. A él no le pareció tan terrible, pero a mí me parecía que era un poco la antesala de la hoguera infernal. De manera que me dijo, háblalo con Liévano, y entonces hacía muchas cosas operativas, y le dije a Liévano, yo no sé qué vas a hacer, Liévano, pero le vas a hablar al señor obispo. Y el señor obispo se va a romper un pie, o algo le va a pasar, pero esa procesión simplemente no puede tomar lugar. Sí tomó lugar. Tengo fotos y video del Estadio Corregidora, con miles de mujeres con sus velas, pidiendo amparo, porque yo había encabezado una delegación que había ido a Pekín a pedir varias cosas. Una, que se expulsara al Vaticano de la Organización de las Naciones Unidas. Dos, que se promoviera el aborto a nivel mundial. Y tres, que hubiera campañas en las primarias para repartir preservativos a los niños. Bueno, quiero decirles que me da mucho gusto estar en la Fundación, que para mí es un gusto venir una vez más. Usualmente soy parte del auditorio y hoy me toca hacer una presentación. Me da ocasión para saludarlos y para saludar de manera muy particular a Sergio García Ramírez, que sabe que le tengo un amor real, con todo permiso, de muchos años atrás, y tocando el tema de las mujeres en plural y la cuota de género, decirle que la llegada de Sergio con María Marván y con Lorenzo Córdoba generaron el cambio en el IFE para que el instituto realmente tomara la posición que hubiéramos esperado que tomara antes, pero fue el liderazgo del doctor García Ramírez quien realmente le dio a esa resolución final del IFE el tono final que tomó en las cuotas. Bueno, una canción popular dice que 20 años no es nada. Quizá eso valga bien para otros asuntos, pero en este caso, yo creo que en 2 décadas se han producido cambios muy relevantes en torno de la igualdad de género, de la equidad de género. Y me gustaría tratar de traer algunos a cuenta. 20 años cuenta, ¿no? Pues yo creo que sí. Vamos a ver. En un país como el nuestro, donde la estadística es rala, lo de un tema normalmente está aislado de los otros, y en el que muchas de las dependencias e instituciones producen estadísticas sin rigor. El prepararme como yo hubiera querido para esta ocasión, para hacer un poco un estado de cuenta, que tuviera avances y deudas o pendientes,
me resultó sumamente complejo. Ha sido para mí una fortuna que por el Día de la Mujer los medios de comunicación le hayan dado tanto espacio a celebrarla, a comentarla, a generar información nueva o a reproducir otra. De manera que allí tomé fuentes y de eso he podido hacer alguna cosita que les quiero decir. Esa es una fortuna, pero otra ha sido que mi amigo Alponte, que está aquí presente, Enrique Ruiz García, como siempre, me haya apoyado con datos muy interesantes que me han permitido contextualizar la conferencia y compartir con ustedes algunas reflexiones, como me lo solicitó Lupita Gómez Maganda, amiga de muchas batallas como han visto, y entre otras de manera muy particular, estas vinculadas con el género. Yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno. Si pienso que en la Revolución Francesa, donde se desplegó la discusión mundial sobre los derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano indicaba que la mujer, al casarse, pierde sus derechos políticos para someterse al juez soberano y absoluto del honor de la familia. Bueno, si tomo en cuenta eso, pareciera que el siglo XXI está a años luz de aquella visión del mundo. Pero por el otro lado leo los datos actuales de ocupación del INEGI, que indican que del total de los trabajadores de nuestro país, casi 40% son mujeres, aunque solamente el 2% ocupan una posición ejecutiva. Que la tercera parte de los hogares mexicanos cuentan con un solo salario que proviene de una mujer y que en la mayoría de los casos esa mujer percibe un salario menor por el mismo trabajo que hace un hombre. Entonces tendríamos que recapacitar sobre qué tan poco es poco. Y si acaso la cultura, como decía Cecilia, debe de pensarse solamente en términos de siglos, sino de décadas, menos atrevidamente de solo 20 años. Hoy por hoy, solamente 6 mujeres han sido gobernadoras de un estado. Aquí Amalia, una de ellas. 5 candidatas presidenciales. Aquí Cecilia, una de ellas. Somos más de 50 millones de mexicanas. Más o menos el 10% de esas que fallezcan este año van a morir debido a la violencia. De acuerdo con las mediciones de la OCDE, México ocupa el lugar 68 en el orden de equidad de género de una lista comparativa de 132 naciones. Y no en vano señala que también ocupa el lugar 102 de 132 por sus instituciones públicas, que mucho tienen que ver y hacer con esa tarea. A mí me resultó muy interesante ver que en estos días de publicaciones sobre el Día de la Mujer, la mayor parte de los medios se dedicaron a hablar de lo que falta. Pues eso es bueno y no. Hace 20 años no existía el Instituto Nacional de la Mujer, no había leyes contra la violencia familiar, ni fiscales especiales, ni programas educativos para que las niñas se mantuvieran en la escuela, ni un Congreso de la Unión con casi 40% de mujeres. Hace 20 años ninguna de esas cosas existían. Este año, en solo unas semanas más, van a competir en completa igualdad 50% mujeres candidatas por los partidos, 50% hombres y 50% mujeres. Yo creo que esto lo único que va a producir es que crezca el número de ganadoras, porque en la elección del año 12, cuando participó el 40% de mujeres, casi todas ganaron. El resultado está en que la Cámara de Diputados, habiendo tenido el 40% de candidatas,
Hoy tiene el 38% de sus asientos ocupados por mujeres. Y el Senado, el 35%. Eso porque en el Senado, allí se sienta uno por una fórmula distinta, mayorías y minorías. Entonces, aquella cosa de que las mujeres no deberían de competir porque hacían perder a los partidos, pues se ha desplomado por los suelos. Yo querría decir que habiendo un Congreso como el que hay ahora, casi con el 40% de las mujeres, sin embargo, la media de representación de las mujeres en los cargos políticos de alto nivel es de 17%. Y yo me pregunto, ¿a quién le corresponde dar la batalla por la igualdad? Y me cuestiono a mi vez si el avance se debe a las mujeres, aquí estamos muchas de las que no hemos cejado en esa batalla, o si el avance se debe a la sociedad en su conjunto. La batalla por la equidad es una tarea de las instituciones. ¿Qué sucede cuando la mayoría de ellas están presididas por hombres? Y esa es la reflexión que quiero hacer el día de hoy. ¿Hemos hecho las mujeres lo suficiente para nosotras mismas, por nosotras mismas? A mí me enseña, como a ustedes, la historia que los trabajadores se organizaron en sindicatos, los campesinos en uniones, en cooperativas, los ambientalistas en asociaciones para hacer presión. Yo soy de la idea de que si bien la lucha por la equidad es una tarea de todos y es un reto de la sociedad, a las mujeres, que es a las que directamente nos concierne, aunque yo sé que desde luego a la sociedad completa se beneficia, somos a las que debemos de ponerles y concentrarnos más en ese reto. Yo no excluyo desde luego que haya que hacer un esfuerzo internacional en otros campos. Y he visto con interés que hay una iniciativa internacional que se llama Ellos por Ellas. Es una iniciativa encabezada por hombres, integrada por hombres y que trabajan por la equidad en las manifestaciones, hacen publicaciones y se movilizan por la equidad de género. Pero a mí me queda claro que las mujeres somos las que tenemos básicamente que tomar la tarea como tarea propia. La Red de Mujeres en Plural, de la que aquí ya se habló y de la que formamos parte Cecilia y Amalia y yo misma, recientemente encabezó, como se dijo aquí, una lucha judicial ante el Tribunal Federal Electoral y logró ganar en una sentencia inapelable e inatacable el que los partidos políticos simplemente cumplieran con la ley, cumplieran con la cuota que indicaba el Código Electoral, que decía que el 40% de las candidaturas deberían de ser mujeres. Y esa sentencia terminó de un tajo también con aquella deplorable manifestación fraudulenta que se llamó las Juanitas. No más mujeres haciendo fraude a favor de los señores, ni señores engatusando mujeres a favor de romper la ley. De aquel momento de la cuota, estamos hablando de muy poquito tiempo. A solo un año ya estaba ahí la paridad. Ya estaba ahí la paridad en la Constitución. Yo soy de la idea de que la conquista de los derechos, y aquí se ha dicho entre líneas y directamente, existen algunos momentos en lo particular que son avances estratégicos. No son solamente un paso más, sino se vuelven un paso cualitativo. Y uno de ellos es justamente ese incremento y esa aceptación formal de la cuota del 40. Una vez que estuvo el 40, está ahí el 50. Yo quiero decirles que estimo que, como dijo aquí la señora Bachelet, se le recuerda su discurso, donde más mujeres deciden, se deciden más cosas por las mujeres. Eso nos lo dice la experiencia.
Es por eso que yo creo que si en algún campo debiéramos concentrar nuestros esfuerzos es justamente en la representación política, en los derechos políticos, en la participación constante y creciente de las mujeres en la política. Porque la política, profesión maravillosa, es fuente de acciones, es poder para mover, es esfuerzo que construye realidades. Que haya más mujeres en el poder público, que haya más mujeres en la dirección de las empresas, es suficientemente bueno, es cuantitativamente bueno. Pero cuando las mujeres hacen densidad, cuando las mujeres hacen una proporción que pesa, cuando las mujeres hacen mayoría, entonces se generan los cambios. Yo no menosprecio lo que se debe hacer en la educación, en la salud, en el trabajo, pero no me queda duda de que habrá más presupuesto para la educación, mejores leyes para el trabajo, mejores presupuestos para la salud, si las mujeres van al Congreso, si son parte del gabinete presidencial, si son parte de los gabinetes de los gobernadores, si son electas magistradas de la Corte. Nunca se habló en las cámaras ni de acoso, ni de trata, ni de violencia familiar, hasta que las mujeres estuvieron en la Cámara en número suficiente, en número para hacer fuerza y presión. Entonces generaron una conciencia y construyeron, por lo menos, creo que muchas cosas por lo más, el que el discurso políticamente correcto obliga, aunque sea a la mala gana, a no decir que no. Ahora en la política no se puede decir no a las mujeres. No sin costos, por lo menos. Pues algo es algo. Cuando escucho frases como la del gobernador de Baja California, que acaba de expresar recientemente para celebrar el Día de la Mujer, dicha así más o menos, dijo, las mujeres son re buenas para cuidar a los hijos, para la cocina, le faltó decir para la cama también. Cuando escucho esas frases me enojo y me desconcierto porque por el otro lado también veo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene una vertiente transversal que habla de género y que habla de equidad. ¿Por fin avanzamos o no? Pues sí, yo creo que hemos avanzado, aunque como siempre se dice, falta mucho por hacer. Las mujeres de mi generación debemos seguir en esta carrera y pasar la estafeta con amor y con emoción. Yo a mis hijos, a Emiliano y a María del Mar, Lupita, María Fernanda, quien conozco desde chiquita, y Alejandro, Amalia, Claudia, Laura, Marcelo, y así de madres a hijos, entre compañeros y amigas, porque esta ha sido la historia. Y así es hoy, y así va a ser mañana. Y si de veras queremos que algún día del siglo XXII haya equidad, hagámoslo así. He ahí mi reflexión de hoy. A 20 años de la celebración de la conferencia de Beijing, que fue plataforma y cimiento, anuncio y compromiso por la equidad. Muchísimas gracias. Decir, Silvia, excelente, excelente. Lamentamos mucho que por falta de tiempo no podamos abrir este auditorio a preguntas y respuestas, pero una reflexión final que seguramente hará nuestro querido amigo el doctor Sergio García Ramírez. Y antes de eso, nada más, pues hablar de una palabra que recordó aquí Amalia, que nos sonó muy extraña a quienes estuvimos en Pekín, primera ocasión que se habló del empowerment. Pero ¿qué es ese empoderamiento? Es una meta que tenemos que seguir luchando por ella. Empoderarnos las mujeres desde nuestras personas, empoderarnos de nuestro lugar en la sociedad, empoderarnos económicamente, porque eso indudablemente contribuirá también a disminuir la violencia contra las mujeres. Cuando las mujeres estén empoderadas,
sabremos enfrentarnos a circunstancias tan adversas que se siguen presentando en la sociedad, producto de una sociedad patriarcal arraigada que no hemos logrado erradicar. Eso me evocó el empowerment y desde luego lo que dice Silvia, los temas de la cotidianeidad de nuestras vidas se ven en las cámaras y se analizan y se avanza en cuanto a su legislación cuando participan las mujeres. Así que qué bueno que hemos tenido la oportunidad de estar en esas cámaras y contribuir de alguna manera a llevar esos temas de nuestra familia, de nuestra cotidianidad, de nuestros vecinos a la Cámara. Y ahora quisiera yo pedirle a don Sergio García Ramírez que pudiera hacer alguna reflexión final en esta tarde que creo que ha sido plena de satisfacciones. Bueno. Perdón, ya tenéis ahí. Con un solo micrófono es suficiente. Muchas gracias. Qué gran privilegio y qué gran placer para mí encontrarme hoy aquí, escuchar lo que he escuchado y compartir la mesa con quienes la he compartido. Privilegio porque me han permitido acompañar a un grupo de 5 mujeres extraordinariamente valiosas, íntegras, batalladoras, enérgicas, talentosas, que han puesto su vida al servicio de causas nobles. Las admiro. ¿Correspondo a ese amor de tantos años? Lo correspondo con... pues no sé si con el permiso, porque tengo que pedir permiso, pero en fin, seguramente con la comprensión de mi esposa. Y ruego a usted además, doña Silvia, transmitir a sus compañeras de mesa mis mismos sentimientos, para que esto sea parejo, para que haya verdadera igualdad, verdadera equidad en esta mesa. Debo decir además que es un privilegio poder contribuir a articular esta mesa, gracias a la invitación que me hizo Lupita Gómez Maganda, en una fundación, la Fundación Alemán, que naturalmente ha desarrollado un programa de equidad de género. Se trata de una fundación que lleva el nombre del presidente que impulsó la primera presencia constitucional de la mujer en el siglo XX, que fue entonces a nivel de ciudadanía municipal y que andando el tiempo sería un nivel de ciudadanía plena. Entonces es natural que esta fundación tenga un comité de equidad de género, como lo es que ese comité esté encauzado, coordinado por un hombre y por una mujer. La mujer es Irma Cuey, que estaría en este lugar y yo estaría probablemente allí, y que si no está aquí es porque alguna indisposición pasajera de la que se está recuperando lo impidió. Y entonces me instruyó para estar aquí en su lugar y me dijo más o menos lo que tenía que decir. Las cosas han cambiado pues en estos últimos 20 años. Déjenme decir que al oír hablar de Beijing más 20, aquí lo apunté, me asaltó esta idea, bueno, vale la pena que pensemos, no para que nos detengamos en esto, porque nos llevaría toda la noche, en Beijing menos 2000. Beijing más 20 son el espacio o el tiempo de una serie de pasos adelante, muy significativos, no suficientes, pero significativos e importantes. Pero ¿qué hay antes? ¿Qué hubo antes? En esos no 20, sino 2000 años previos a Beijing o 20.000 años previos a Beijing. Todos esos años en que la mujer no se había empoderado, en que solamente lo había estado y hasta cierto punto el hombre, pero sobre todo un grupo, un sector del grupo masculino, y en que la mujer no tenía de ninguna manera ni la presencia, ni el significado, ni la fuerza que actualmente merecidamente tiene. Es decir, las damitas no habían ocupado su lugar, lo habíamos ocupado totalmente los caballeritos. Y bueno, yo formo parte del grupo de los caballeritos y por eso me siento muy ufano de acompañar a las damitas en esta mesa, todos a título de ciudadanos, de compatriotas, de seres humanos. Cuando yo inicié mis trabajos, mis tareas en el gobierno federal, en una fecha ya muy remota, es obvio, porque esto tiene que ver también con mis anécdotas y con mi militancia al lado de las mujeres. Cuando yo inicié mis tareas, mi primera jefa fue una mujer admirable, una mujer respetable, doña María Lavalle Urbina,
Y de ninguna manera me sentí incómodo porque una señora de esa gran categoría fuese mi jefa y yo su subalterno. Y lo quiero recordar, lo recuerdo con gran orgullo, con gran agrado. Bien, pasó el tiempo y en muchas ocasiones compartí tareas con mujeres, a veces siendo yo el jefe, a veces siendo yo el subalterno, siempre con el mismo agrado. En mi desempeño en un partido político en el que he militado siempre, fui el segundo de a bordo cuando la primera de a bordo era una mujer. Y me sentí muy satisfecho de que esa gran mujer, Dulce María Sauri, fuese mi jefa en ese partido político. No hubo de mi parte ninguna mortificación. Estuve muy bien, muy a gusto, dependiendo de las orientaciones de otra gran mujer. Pasó algún tiempo, me he desempeñado en la Jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos. El tema de las mujeres y sus derechos es un tema finalmente, claro, de derechos humanos. Y allí, como juez, como vicepresidente, como presidente, también tuve la oportunidad de conocer al frente de la Corte, al frente del tribunal, a otra gran mujer, una mujer chilena, Cecilia Medina, siendo yo juez de la Corte Interamericana y ella presidenta de la Corte Interamericana. Así que he tenido la gran satisfacción, gran privilegio de haber trabajado como segundo, tercero o milésimo de a bordo con mujeres muy distinguidas, a las cuales admiro, respeto y quiero. No sé si quiero, respeto y admiro tanto como a las mujeres que están en esta mesa, pero por ahí más o menos nos vamos. Ya que he hablado del ámbito interamericano, y puesto que aquí se ha hablado mucho del ámbito mundial, del ámbito de Naciones Unidas, quisiera yo hacer un par de referencias muy brevemente. Soy consciente de que el tiempo pues, ha avanzado y de que debemos quizá despedirnos por ahora, aunque convocarnos quizá tal vez a una futura reunión. Allá en el año de 1948, cuando se fundó la Organización de los Estados Americanos, porque antes existía una estructura interamericana, pero no era propiamente la organización, concurrió a ese acto fundacional una estupenda delegación mexicana encabezada por un gran funcionario, don Jaime Torres Bodet. Era un grupo de mexicanos, los que integraba esa delegación, del más alto nivel, del más alto prestigio, como servidores públicos, como académicos, rectores, exrectores, gentes como don Mario de la Cueva, que sería rector universitario, en fin, grandes personajes de la vida pública y de la intelectualidad mexicana, concurrieron a esta conferencia en la cual se emitiría la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Bueno, abarcando a la mujer o queriendo abarcar a la mujer, pero solo implícitamente, solo implícitamente. Ya en la delegación, sin embargo, figuraba una señora, figuraba una mujer, doña Amalia Caballero de Castillo León. Debía haber una mujer para que pudiera tratar con gran autoridad moral, con gran conocimiento. Los varones también podrían haberlo hecho, desde luego, ¿no? Pero se requería la presencia de una mujer para el abordaje de los temas de la mujer en la conferencia, porque ahí se iba a analizar la posibilidad, que en efecto se concretó, de emitir unos proyectos que comenzaron a ser firmados de derechos humanos, sociales y políticos de la mujer. Esta carrera en la Organización de los Estados Americanos empezó en 1948 y ha dado pasos adelante, siempre insuficientes, pero finalmente pasos adelante hasta concretarse por ahora en un convenio internacional que es la Convención de Belém do Pará. Llama la atención que la Convención Universal sobre Derechos de la Mujer sea un instrumento para combatir la discriminación, la llamada CEDAW, la conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. Y llama más la atención y duele que la Convención Americana sea para combatir la violencia contra la mujer. Ya no solamente la discriminación gravísima, sino la violencia de todo tipo contra la mujer, que indudablemente es un mal no de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos,
que no ha desaparecido en estos años nuestros en que estamos compartiendo convicciones, compartiendo emociones y probablemente compartiendo acciones que debían ser cada vez más intensas, cada vez más esforzadas y cada vez más exitosas. Por todo esto es que me complace acompañarles, señoras, en esta mesa y al acompañarles, saludarlas en nombre de la Fundación Miguel Alemán. Se me ha encargado hacerlo así, luego con gusto, de Alejandro Carrillo, el director de la Fundación, y agradecer además la presencia de todas y todos ustedes a esta reunión de reflexión, de recuerdo y de prospección acerca de los grandes temas de la mujer, de la presencia de la mujer a partir de Beijing, pero yo diría también antes de Beijing. Aquí hay damas, aquí hay caballeros, aquí hay compañeras y compañeros, amigas y amigos, a cuya presencia celebro. Si me permiten, haré finalmente UNAMita como soy, es decir, hombre de la UNAM. Haré una referencia especial a la presencia de los jóvenes estudiantes del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los que saludo, a los que agradezco su presencia y por su cuyo conducto envío un saludo cordial a la directora, no director, directora del Seminario de Filosofía del Derecho, doña Socorro Apresa. Mil gracias, pues, mil felicidades y una vez más, qué afortunado he sido de poder acompañarles, poder secundarles y poderles admirar, como siempre las he admirado, ahora en esta mesa y de aquí en adelante como de aquí antes de ahora. Muchas gracias. Gracias, muchas Señores y señores, agradecemos mucho su presencia en esta Biblioteca Mexicana esta noche. Quedan en su casa y les invitamos un vino de honor. Buenas noches.